Buenos días, mi nombre es María Victoria Milán y yo les voy a hablar sobre los diarios de Marion Taylor y las cartas de Jamie, empezando por los diarios de Marion Taylor. Al final de la década de 1930, en la opinión de Ada y Alford, se encontraron una gran fuente de información y datos personales de una mujer, la cual llamaron Marion Taylor. Lo más increíble de este diario no era solamente que contenía prácticamente toda su vida, sino que también tenía descripciones realizadas por su madre, su hermana menor, un vecino, dos de sus amigos, su profesor favorito. Ahora vamos a hablar un poco sobre la biografía de su vida. Nació en 1902 en Illinois y en 1908 se fue a vivir a California con sus padres y su hermana menor. En 1911 empezó a escribir el diario. Ya para la edad de 13 años su diario se empezó a tornar un poco más personal, ya que expresaba deseos y fantasías y alguno que otro secreto privado. Luego de eso se graduó y se convirtió en profesora de psicología y de biología. A la edad de 31 se casó, pero no tuvo hijos. Aunque el matrimonio de Ada y Alford tenían gran parte de su información personal y privada, ellos decidieron hacer un informe de la misma. Actualmente todavía no se sabe y se desconoce las razones de por qué ellos decidieron esto, pero se cree que el trabajo que realizaron con Marion Taylor ayudó a la realización y publicación de un segundo caso sobre la vida de Jenny, que es otro seudónimo. Ahora vamos a hablar sobre las cartas de Jamie. El mejor ejemplo para explicar el enfoque morfogénico utilizado por Alford es el estudio de estas cartas. Estas cartas revelan la historia de una mujer mayor que tenía sentimientos muy intensos por su hijo, de amor y odio. Estas cartas se escribieron entre marzo de 1926 y octubre de 1937, que fue cuando Jenny murió. Estas cartas se las mandaba a ella, a Glenn, que era el compañero de cuarto de su hijo cuando estaban en la universidad, y a la novia de Glenn, que se llama Isabel. Se sospecha que estos dos personajes en realidad eran Alford y su esposa Ada. Ahora vamos a hablar un poco sobre la vida de Jamie. Jamie nació en Irlanda y es la mayor de sus hermanos. Cuando tenía 5 años se mudó a Canadá, con toda su familia, y a la edad de 18 años sus padres, su papá lamentablemente fallece y le tocó renunciar a sus estudios para enfocarse en el trabajo para poder ayudar a su familia. Ella al 9 años después se casa con un señor divorciado, y esto hizo que la relación con su familia se rompiera, ya que su familia era muy religiosa y conservadora, por lo cual no les parece bien, aunque Jamie siempre tuvo fama de rebelde. Con tan solo 2 años de matrimonio, su esposo fallece y aproximadamente al mes nace su hijo Ross. Al parecer, los 17 años siguientes ella fue muy feliz. Ella se dedicaba a trabajar para darle todo lo que su hijo necesitara y para darle una buena vida. Cuando su hijo cumple los 18 años, se va a la universidad y ella sigue trabajando para darle lo que necesitara y pagarle sus estudios. La relación con su hijo se empezó a romper cuando él empieza a relacionarse con mujeres. A ella no le gustó mucho la idea y a todas las mujeres las llamaba prostitutas, inclusive a la mujer que su hijo escogió como esposa. Las primeras correspondencias hablaban sobre un miedo constante, sobre el trabajo, el dinero y su hijo. Además, también hablaba sobre el odio que tenía sobre las mujeres con las cuales él se relacionaba, y
también sobre su esposa. A todas en general eran prostitutas. Ella no lograba aceptar a ninguna de esas mujeres. Durante el matrimonio, la relación con su hijo se desapareció hasta que su hijo decide divorciarse de su esposa y su relación vuelve. Ella decide mudarse a un apartamento cercano donde vivía su hijo, y todo iba bien. Las cartas tomaron un rumbo un poco diferente, pues ya no tenía como este recelo con ninguna mujer, pero su hijo volvió a relacionarse con mujeres y las cartas volvieron a tornarse como un odio. Pues ella no soportaba la idea de que su hijo lo cambiara por otra mujer, y ella decía que él era un mal agradecido, ya que ella le había dado todo y él lo cambiaba por otra mujer. Ya tenía un concepto de la vida muy cínico y muy receloso con su hijo, y eso lo demostraba en sus cartas. Lamentablemente, unos 3 años después, su hijo fallece inesperadamente y las cartas vuelven a cambiar un rumbo, podemos decir que para bien para su hijo, porque ya pues no existía, ella decía que no existía como ese celo con las mujeres, pues su hijo ya no estaba acá, y además que ya no tenía ya no tenía que compartirlo con nadie, y tampoco existían las prostitutas ya. Entonces bueno, por eso sus cartas dejaron como ese odio hacia su hijo, pero sí seguía todavía como la preocupación por el dinero y su trabajo. Tras la muerte de Jenny, Isabel comenta que todas estas facetas que tenía Jenny en sus cartas eran ella misma, solamente que con sus sentidos más agudizados. Estas cartas las utilizó Alpert para sus análisis y estudios con sus estudiantes. Y se realizaron 3 análisis diferentes. Uno de los análisis lo realizó Alfred Baldwin, en el cual creó una técnica llamada la estructura personal, con la que estudió aproximadamente la tercera parte de las cartas. En él utilizó 2 procedimientos morfogénicos, los cuales son la frecuencia y la contigüidad. Cuando se refiere a frecuencia, él lo que hizo fue analizar con qué frecuencia se repetían los elementos. Por ejemplo, con qué frecuencia ella hablaba del odio hacia su hijo, con qué frecuencia mostraba la preocupación con el dinero, con qué frecuencia mencionaba ciertas cosas. Y con la contigüidad es con qué frecuencia se relacionaban 2 de estos elementos. Por ejemplo, cada cuánto aparecía un rol negativo relacionado con una Jenny en negación. Él utilizó estadísticas para que fuera totalmente exacto y no diera un resultado al azar. Y identificó 3 grupos de categorías dentro de la misma. El primero estaba relacionado con Ross, las mujeres, el pasado y ella en negación. El segundo estaba relacionado con el trabajo, y el tercero estaba relacionado con el aspecto de su vida, el dinero y la muerte. Luego tenemos a Jeffrey Page, que aplicó el análisis factorial para extraer los rasgos personales principales de las cartas de Jenny. En total identificó 8 factores, los cuales son agresividad, tendencia positiva, relación estrecha, autonomía, aceptación familiar, sexualidad, sensibilidad y martirio, los cuales están muy bien, ya que estos son los rasgos personales que podemos encontrar en una persona entre 5 y 10. Y por último, el tercer análisis de las cartas de Jenny fueron una técnica utilizada por Alpert, el cual él eligió a 36 expertos para que enumeraran todos los rasgos que encontraban según ellos. Eran los más característicos de Jenny. En total registraron 198, los cuales había unos que se parecían
y o eran sinónimos del uno o del otro, por lo cual enumeraron 8 grupos. El primer grupo era conflictivo receloso, el segundo grupo era egocéntrico posesivo, el tercer grupo independiente autónomo, el cuarto grupo vehemente apasionado, el quinto grupo artístico, el sexto grupo agresivo, séptimo grupo cínico morboso y el octavo grupo sentimental, por lo cual podemos determinar que Janie era una persona que era agresiva, recelosa, posesiva, artística, sentimental, morbosa, vehemente y egocéntrica. Gracias.